yo soy el director musical de Arrabal, que es un musical de Santa Olalla, eh, con música de bajo fondo, y fuimos invitados por el Festival Iberoamericano de Teatro, y estuvimos en marzo del 2016 aquí en Bogotá haciendo performance, ahí en el Eliezer Gaitán. En ese momento una productora, amiga de Buenos Aires, estaba en tratativas de coproducción con Rayuela para esta película y me dijo, bueno, me dice, yo venía para aquí, me dijo, ¿por qué no te encontrás con Daniela? A ver a ver cómo se llevan y que estamos con esta película. Y bueno, ahí Daniela me contó la historia, yo se la conté a Nacho, fue como de inmediato interés, era súper cautivante y bueno, ahí empezamos a trabajar en la película. La película llevó un proceso, entiendo, largo y complejo porque no es lo mismo que una ficción que ya está en el libro y uno va siguiendo un orden de llevar la historia. La película tuvo muchísimas mutaciones. Ya creo que bastante entrado sobre finales del 2016 fue que recibimos un primer corte. Fue como una referencia porque después fue completamente distinto y nosotros nos empezamos a involucrar en ese momento componiendo música y un poco los cortes también los fueron armando con la música que nosotros le íbamos acercando. Y hubo muy buen feedback con Daniela, trabajamos muy bien y como entendiéndonos eh, súper bien del deseo que tenía ella. Nos había mandado en un momento referencias de música folclórica colombiana que no quedó, digamos, no quedó eh, esa búsqueda dentro de la película, pero sí quedó la esencia, porque usamos ritmos de cumbia, ritmos de folclóricos colombianos, pero súper modificados tímbricamente, como bajados de tono, como manipulados. Entonces está como en el cuerpo de la esencia de la música que logramos hacer, sin estar tan explícitamente, muy como en un subtexto. Sí, muy buena la pregunta, porque Daniela, la directora, siempre estuvo muy, digamos, tuvo una visión muy clara respecto a esto y respecto al lugar que ocupa la música en este relato de este personaje. Y para nosotros fue un proceso súper interesante y, como te decía Ale recién, como muy cambiante a través de los diferentes cortes que iba teniendo el documental. Fue como un trabajo muy integral porque la música ya formaba parte como de un clima de sugestión, digamos, o de acompañamiento de esta tensión constante que se vive en el documental y en ningún momento tenía que, digamos, cobrar protagonismo o agregarle como una intención extra a las escenas o a las entrevistas que iban sucediendo, porque realmente era algo muy mínimo, muy minimalista y muy abstracto lo que terminamos haciendo. Era más como un sound design, como generar sensaciones en el espectador y que acompañen ese momento que está viendo el personaje. Y en ningún momento, digamos, tenías que sentir que la música te estaba como llevando hacia un lugar, ni tratando de hacerte sentir o sensibilizar, ni tratando de hacerte sentir triste o feliz o esperanzado. Era como algo siempre súper neutral, pero sí con este fondo como de pesadez, ¿no?, que está relacionado con este tratamiento que hicimos de los sonidos o de estos ritmos modificados, bajados de tono, como vueltos como una atmósfera, ¿no?, que te seguía transmitiendo como el sentido original, pero convertido como en algo que trabajaba más a nivel psicoacústico, ¿no? Sí, onírico.
haciendo un análisis de lo que es el resultado de la música y el tratamiento que se hizo, creo que a lo largo de toda la película se escucha una composición musical que atraviesa un poco la película. Si bien los diferentes personajes que va contando sobre los 7 nombres de Ginette va variando radicalmente uno hacia el otro, sí hay una unión en la música que tiene un componente de emoción, un poco melancólica también, porque es una película que se basa más que nada en el pasado de Ginette. O sea, hay un punto de vista del presente, pero más que nada es sobre su vida ya ocurrida y todos los traumas que ella vivió. Y la música va llevando ese ánimo constante, que a pesar de los diferentes cambios de vida, nos devuelve que siempre es la misma persona. Sí, y te agrego una cosita más, que es como este sabor agridulce que todo el tiempo tiene, esta sensación de tensión constante, porque vos a medida que vas viendo al personaje avanzar y contando sus diferentes vidas y sus diferentes nombres, las historias van cambiando, pero la música siempre te lleva al mismo lugar, que es, esto es jodidísimo, lo que le pasó es terrible, y cada cosa que sigue contando sigue siendo más terrible, y la música es como que te llevas a eso constantemente. O sea, no es que va como progresando o mejorando o poniéndose más esperanzadora, sino que siempre te remite a esa oscuridad, a esa densidad que transmiten las historias de ella. Nuestro modo de trabajar es que básicamente es libre, ¿no? O sea, que por ahí un tema se le ocurre a Nacho, otro tema se me ocurre a mí, después cada uno interviene en el tema del otro, pero lo interesante fue que nos reuníamos a escuchar la música que había hecho el otro, y la intervención, más allá de ser musical, era de quitar. A ver, no sé, venía él y me decía, che, qué bueno que está el charango este. Pero sacaría todo el piso, el fondo, o él me mostraba un tema que era súper hermoso, denso, con unas distorsiones, y había otras cosas que sonaban, y yo decía, no, pero esas distorsiones solamente, y eso fue como lo más rico que se dio en nuestro proceso creativo en la música de esta película. Nos resultó muy productivo en el proceso de composición, trabajarlo, digamos, tomarnos tiempo, ¿no? Por separado. Cada uno tiene su estudio, sus instrumentos y su manera también y su metodología para componer, porque componer entre dos no es algo que, digamos, sucede muy fácilmente. O sea, porque vos, mientras una persona está teniendo un proceso creativo de una melodía, o se le ocurre algo y la quiere plasmar en el piano o grabarla en el teléfono, el otro está como expectante de eso. Está emitiendo juicio. Y no se puede meter en ese proceso creativo que es muy interno de la otra persona. Entonces encontramos esta manera en que cada uno, bueno, a ver, vos buscate, a ver qué te transmite esta escena, llevate esta escena vos te quedás con esta escena. El concepto obviamente ya está hablado antes, la sonoridad, ya, digamos, eso es como algo previamente que se trabaja en buscar la identidad del soundtrack. Entonces no es que cada uno, obviamente yo voy a trabajar con una guitarra acústica y él va a trabajar con un piano o con un instrumento completamente diferente, sino que sentamos las bases de la sonoridad, ¿no? Antes. Y cada uno hace su proceso y nos juntamos, y en esa reunión, digamos, se genera esto que hablábamos recién, ¿no? De la observación del otro, de la apreciación del otro ante, digamos, una música que no había escuchado nada, digamos, y la escucha como por primera vez y le da un juicio bastante objetivo y subjetivo a la vez, pero al no haber estado en ese proceso creativo tiene como una lectura limpia de lo que dice el otro.